primera ley de Mendel o principio de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial se basa en dos experimentos. El primer experimento establece que si se cruzan dos líneas puras para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación serán todos iguales. Es decir, que cuando se cruzan dos progenitores, uno de raza pura dominante A mayúscula con otro de raza pura recesiva A minúscula, todos sus descendientes son híbridos iguales A minúscula. A esta primera generación de descendientes se lo llamó primera generación filial. Por ejemplo, el color de un chícharo, donde A mayúscula es amarillo y A minúscula es verde. Al cruzar una raza pura amarilla con una raza pura verde, encontró que todos los descendientes generación filial 1 eran amarillos, en donde Mendel le llamó a esto principio de la uniformidad, y el carácter que se manifiesta en la generación F1 lo denominó carácter dominante A mayúscula y el otro carácter lo denominó recesivo A minúscula. Por lo tanto, la generación F1 es un híbrido o heterocigoto A mayúscula, A minúscula. El segundo experimento autofecundó a la generación F1, es decir, cruzó a F1 consigo mismo mediante el cuadro de Punnett. Los resultados encontrados por Mendel mostraban que 3/4 partes que tenían el fenotipo amarillo y 1/4 parte tenía un fenotipo verde, como se muestra en el gráfico. Ahora, hablemos de la segunda ley de Mendel, o también llamada ley de la segregación de los caracteres en la segunda generación filial. Esta ley nos dice que durante la formación de gametos, cada alelo de un par se separa del otro miembro para determinar la formación genética del gameto hijo. En otras palabras, esto quiere decir que cuando los chícharos verdes, que están formados por dos alelos heterocigóticos, es decir, alelos que tienen un alelo dominante y un alelo recesivo, se cruzan, estos alelos al combinarse formarán de manera aleatoria ya sea chícharos verdes o amarillos, en proporción 3:1, es decir, 3 chícharos verdes y un chícharo amarillo. Sin embargo, dos chícharos serán homocigóticos, es decir, alelos iguales que sean ambos recesivos o ambos alelos dominantes. Y también habrá dos chícharos heterocigóticos. Todo esto quiere decir que Mendel, sin saberlo, había descubierto el proceso de meiosis. La tercera ley, o principio de los caracteres independientes, dice lo siguiente. Al cruzar varios caracteres, cada uno de ellos mantiene su independencia al transmitirse a las siguientes generaciones. Para comprobar este principio, Mendel cruzó los mismos chícharos que en sus anteriores experimentos, pero añadió un par de caracteres más, es decir, la envoltura de los chícharos. Ahora no solo serían amarillos o verdes, sino también lisos y rugosos, siendo lisos la textura dominante y representada con la letra B mayúscula o en algunos otros casos R mayúscula, y rugosos la tendencia recesiva, siendo representada con B minúscula o con R minúscula. Del cruce de un chícharo amarillo y liso con un verde rugoso, obtuvo una descendencia heterocigótica dominante, es decir, una familia F1 de chícharos amarillos y lisos, A mayúscula, A minúscula, R mayúscula, R minúscula. Esa descendencia A mayúscula, A minúscula, R mayúscula, R minúscula, a su vez se autofecundó para dar lugar a la siguiente generación. Ahora los alelos pasan a separarse para analizar el genotipo de su descendencia. De esta manera, Mendel comprobó que las características de los chícharos no interfieren entre sí, ya que no están asociadas. El color del chícharo es independiente de su tipo de envoltura, lo cual significa que estos dos caracteres se pueden distribuir individualmente en 4 combinaciones: amarillos y lisos, amarillos y rugosos, verdes y lisos y verdes y rugosos.
Es así como a partir del cruce de 2 guisantes amarillos y lisos crecieron 9 guisantes amarillos y lisos, 3 guisantes amarillos y rugosos, 3 guisantes verdes y lisos y un guisante verde y rugoso, es decir, el patrón genético de 9331. Organismos modelos. Los científicos utilizan sistemas simples para estudiar fenómenos aplicables a mayor escala. En biología se emplean organismos modelo para comprender las bases de la maquinaria biológica de organismos complejos a partir de unos más sencillos. La selección de un organismo como objeto de estudio se ha debido a características que le permiten mantenerse y reproducirse en un laboratorio. Esto es posible debido a que ciertos genes que poseen funciones diversas como rutas metabólicas se han conservado gracias a su evolución. Existen en la actualidad 7 organismos modelos en investigaciones científicas que, por lo general, son empleados en estudios genéticos y médicos. Drosophila melanogaster, conocida también como mosca de la fruta. Su ventaja en la investigación son el conocimiento total de las partes de su cuerpo, así como su ciclo vital y su genoma, el mismo que solo comprende 4 pares de cromosomas. Mus musculus, o ratón doméstico, es el mamífero por excelencia cuando se trata de investigaciones. Debido a su gran similitud con la biología humana y fácil modificación genética, se realizan estudios que implican enfermedades hereditarias como la diabetes y estudios en ingeniería genética. Escherichia coli construye un taxón bacteriano más estudiado por los científicos. Posee mecanismos de adaptación inusuales al adquirir nuevo genotipo, al usar plásmidos, bacteriófagos y otros. Arabidopsis thaliana, este organismo modelo se encuentra ampliamente distribuido por todo el mundo, por lo que es de fácil acceso y cultivo en el laboratorio. C. elegans. Este particular nemátodo, al igual que otros organismos modelo, cuenta con facilidad de mantenimiento, cuerpo pequeño, corto ciclo de 3 días y numerosas crías. Su estudio es práctico ya que cuenta, en el caso del nemátodo adulto, hermafrodita, posee 905 células. Saccharomyces cerevisiae. Se la conoce como la levadura del pan y del vino. Es el organismo eucariota más estudiado y su genoma fue el primero en ser secuenciado por completo. Como organismo modelo se emplea en los estudios de ciclo celular debido a su relativa transparencia. Y finalmente, un organismo modelo relativamente nuevo es el Danio rerio. Es un tipo de pez cebra que en los últimos años ha llegado a ser relevante para la investigación científica. Este organismo modelo es importante porque su similitud genética con el ser humano es del 87%. Entre las principales ventajas de las leyes de Mendel tenemos: primero, ambas leyes se corresponden con la meiosis, ya que los genes se segregan con los cromosomas en los gametos, y a su vez los cromosomas de origen materno y paterno se distribuyen independientes y al azar en los gametos. 2. La presencia de formas alternativas de genes involucrados en la determinación de un carácter o alelos fue un evento decisivo para los experimentos mendelianos. Y por último, de estos experimentos derivan los conceptos de líneas puras refiriéndose a los genotipos homocigóticos de generación en generación. Por el contrario, las desventajas de las leyes de Mendel son: la primera, que Mendel desconocía la existencia de la herencia ligada al sexo. La segunda, Mendel desconocía el ligamiento de genes, es decir, él no sabía que algunos genes pueden estar tan cercanos que se segregan juntos. Y por último, en el tiempo del desarrollo de las leyes de Mendel, se desconocía la existencia de codominancia, alelismo múltiple, polimorfismos y genes letales.